Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar sobre el Banco Obrero de Uruguay, una investigación que comencé hace un año más o menos. Empezó en un taller optativo de ciclo avanzado y después de terminado el taller me interesó tanto el tema que lo seguí investigando. Esta es una investigación claramente, antes que nada una investigación cualitativa, un estudio claramente de caso que va en dos andaniveles. El primero, que es una investigación exploratoria o descriptiva, ya que busca, este es un tema muy poco investigado en la academia, que busca presentar el tema, ponerlo en la mesa de la investigación para que se empiece a conocer, pero también al mismo tiempo es explicativa porque yo de alguna manera busco saber cuáles fueron las causas que llevaron a que se presentara este proyecto. Porque yo digo, a ver, aunque había un ambiente como para que se interviniera, en el sentido que habían obreros que mal vivían, como vamos a ver más adelante, desde mucho tiempo antes de que se presentara el primer proyecto, ¿por qué se demoró tanto presentarse? Entonces yo en mis hallazgos generales, bueno, se ve que tuvo que haber algún contexto, que facilitaran o crearan un ambiente para que se pueda presentar. Por eso digo que puede existir una posible relación en los conjuntos de los gobiernos de izquierda del momento, englobados como el primer vallismo y la presentación del Banco Obrero. Yo seguí 3 pasos claros a la hora de hacer esta investigación. Primero que hice fue conseguir bibliografía y teorías pertinentes que me sirvieron para redactar las 2 primeras secciones, que son introducción teórica y después sobre el primer vallismo en particular. Después, el segundo paso fue hacer el clásico trabajo de campo, que como obviamente no podía hacerle entrevista a los políticos del momento por una cuestión lógica, era ir a la biblioteca del Palacio y pedir los tomos de las actas de la Cámara de Representantes del momento y poder leer las discusiones, a ver quién lo presentó, por qué, cómo, quiénes estaban, quiénes no estaban, quiénes están a favor, en contra, cómo argumentaban, etc. Y por último, fueron las conclusiones basadas en la teoría y en lo observado. Obviamente, como es una investigación claramente cualitativa y que el diseño es flexible, me pasaba, yo estaba, por ejemplo, en el segundo paso en el campo y tenía que volver al primero porque me llegaba nueva bibliografía que podía ser interesante, o incluso estaba en las conclusiones y volvía al campo para volver a releer a ver si conseguía algo más. Yo en la introducción teórica las separo en 2 secciones claras. La primera, que hablo izquierda y derecha política, a grandes rasgos, a ver cuándo surgió, qué significan, cómo han evolucionado, para que el lector entienda por qué yo digo que el primer vallismo fue de izquierda y que no fue porque a mí se me ocurrió. Y después, en la segunda parte de esa sección, ya hablo teoría, presento las teorías pertinentes que después en las conclusiones me permiten contrastarlo con la observación. Como todos más o menos sabemos que la izquierda y la derecha surge en la época de la Revolución Francesa para la Asamblea Nacional Constituyente, para redactar una nueva constitución, en la cual a la izquierda estaban los jacobinos, a la derecha estaban los girondinos, y sus características principales, que los primeros eran de izquierda, radicales, reformistas, republicanos, y tenían el apoyo de las clases populares, de la baja y media burguesía, mientras que los girondinos eran la derecha, eran moderados, apoyaban la monarquía parlamentaria
eh, eran conservadores, federalistas y tenían el apoyo de defendían a los propietarios, por ende tenían el apoyo de los propietarios, la nobleza y la alta burguesía. Eh, Después tomé a un autor que es, por lo menos en la ciencia política, es un autor clásico, como es Norberto Bobbio, en la cual, primero que nada, él es de los que sostiene que la diada izquierda-derecha existe y sigue siendo válida, pero no en singular, sino que en plural. No existe una izquierda, una sola izquierda y una sola derecha, existe graduaciones en cada familia. Y él, para definir cada componente, para definir izquierda y derecha, utiliza el concepto de igualdad. Lo que todas las ideologías que se encuentran en las izquierdas tienden a, al menos, intentar derribar todas las trabas que hacen a los seres humanos desiguales. Mientras que los que están dentro de las derechas dice que no es menester preocuparse o no es necesario ocuparse en eliminar esas desigualdades. A su vez, Bobbio presenta una diada alternativa a la de izquierdas versus derechas, que es extremismo versus moderación, que es en base al concepto de libertad, que ahí está, por ejemplo, la extrema izquierda, que son igualitarios y antiliberales, que por ejemplo son los jacobinos. Después está la izquierda moderada, que son liberales e igualitarios, por ejemplo, la socialdemocracia o el socialismo liberal. La centro derecha, que es los liberales y anti-igualitarios, son los típicos partidos conservadores, mientras que la extrema derecha, como puede ser el fascismo y el nazismo, que son anti-igualitarios y antiliberales al mismo tiempo. Y en base a eso, para que quedara claro, hice como un gráfico que quedaba claro que los liberales podían ser de centro derecha como de centro izquierda, los antiliberales, ambos extremos. Las dos izquierdas estaban casi al lado de la igualdad, mientras la derecha, las dos derechas no. A su vez, en la teoría presento varios conceptos que me parecieron claves. Me baso en Easton, en Pearson, también en Costa Spin Anderson. Habla de gobierno activo, sistema político, de input, output, políticas públicas, estado de bienestar, que tal vez que no defina todo por una cuestión de tiempo, pero tal vez en las preguntas, si es necesario, profundizo. Yo acá hablo de que empiezo a hablar de que el Estado uruguayo, que había nacido en el año 30, en los primeros 70 años estaba en el proceso de consolidación como un Estado liberal, que a partir de fines del siglo XIX y comienzo del XX empezó a construirse y consolidarse como un estado de bienestar que en mayor o menor medida es una característica propia que se mantiene hasta hoy, a pesar de los quiebres, etc. Y, por ejemplo, estudio mucho a Easton para estudiar, porque el Banco Obrero es una política pública de vivienda, para estudiar bien cómo ingresó, quién lo ingresó, en qué tipo de demandas salió del sistema político, cómo estaba el medio ambiente en la vuelta, etc. También estudio en el mismo sentido cuáles eran el ciclo de la política pública, o sea, cómo se elabora una política pública para también entender a esta política. Y para esto utilizo otro autor clásico, a mi entender, como es Subirats. No me quiere. También estudio.
estudio los tipos de estado de bienestar, que no voy a profundizar por temas de tiempo. Está el primer vallismo, de, bueno, solo tomé que en ese tiempo, 1903, 1933, pero hay algunos que lo toman que empezó antes, que empezó después, que temas de comercio y organización, pero acá no hace al meollo del asunto. Hay unas características, esta ideología es defensora de las instituciones, es republicana, democrática, es liberal pero del liberalismo político y no económico, es estatista, reformista, fraterna, jacobina, está a favor de la libertad de huelga, y desde un inicio apoyó el desarrollo del movimiento sindical en el país. Y siempre se veía que en el Parlamento había una asociación siempre entre poblados vallistas por un lado, conservadores por el otro. Cuando hablamos de conservadores somos el poblado, los colorados conservadores y los nacionalistas. Y también el vallismo tenía el apoyo de otros movimientos de izquierda, en el momento eran pocos, eran incipientes. El Banco Obrero tuvo dos iniciativas. La primera iniciativa en 1907, el segundo intento en 1911. La primera iniciativa fue bajo el gobierno del doctor Claudio Williman. La elaboración del proyecto lo hizo un outsider, pero se puede considerar que este proyecto fue parte del Poder Ejecutivo, ya que fue quien lo ingresó al Parlamento con un argumento de que se notaba la sensibilidad social y la justicia social hacia las clases más débiles, ya que este proyecto pretendía mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora y cambiar la concepción hacia ello. El contexto que se presentó este proyecto, podemos decir que en 1905, en Montevideo, 2 años antes de que se presentara, habían 486 casas de inquilinato con 8.464 habitaciones y encima vivían casi 23.000 personas. De ese total, la sexta parte tenía tuberculosis pulmonar, un quinto viruela y un cuarto sarampión. Vamos a ver. Acá puse unas fotos de cómo mal vivían las sociedades, pero que las paso medio rápido por cuestión de tiempo. Pero más siendo el meollo, ¿en qué consistía esta iniciativa? El Banco Obrero de Uruguay, como un giro de sociedad anónima, proporcionaría una caja de ahorro para la vivienda de los trabajadores. También ofrece garantía de propiedad a los ahorristas al cabo de 19 años. Seguros de vida para los propietarios jefes de hogar, un economato para la compra de alimentos, combustibles y objetos de almacén, y un monte de piedad para otorgar préstamos sobre el consumo. A su vez, las personas, los privados que llevan adelante este proyecto tendrían beneficios como tendrían los permisos de edificación, se le iban a suprimir las patentes, iban a liberar la aduana, todos los impuestos nacionales y municipales creados por crear se le iban a eliminar, etc. Y a su vez sus costos le iban a recuperar con el pago mensual de los beneficiados. El segundo intento, en 1911, que ya fue presentado en la segunda presidencia de Valla, fue presentado por el diputado vallista Pablo Cosio, y acá, ante el fracaso del primer intento, presentó otro proyecto con algunas diferencias, en la cual pretendía que a su vez se construyeran bibliotecas, almacenes, o sea, barrios que no solamente tuvieran
como una buena vivienda, sino también tuvieran todo lo necesario para que se mejorara su calidad de vida y vivieran como cualquier persona merece vivir. Acá el eje central del debate en este segundo intento fue el papel que debía jugar el Estado, mientras que los fascistas decían que era importante que el Estado interviniera porque los privados no tenían no tenían el interés de, porque sí intervenir para mejorar la vida de los pobres porque no tenían ningún beneficio, mientras que los conservadores, los parlamentarios de derecha, digamos los colorados conservadores y los nacionalistas decían, no, a ver, esto no corre porque el Estado está haciendo mucha injerencia en lo que es asunto privado y acá se tienen que intervenir los privados. Y mucha suerte de los demás. Esta segunda iniciativa se puede decir que no prosperó, dejando sin efecto ambos intentos que del fascismo se intentaba llevar adelante, aunque de alguna manera, yo también, de alguna manera, yo creo que igual tuvo efecto en el sentido que no se creó el Banco Obrero en sí, pero se pudo estatizar el Banco República, que había sido creado como una sección del Banco Nacional, banco privado que quebró. En el 12 Valle lo estatizó y de alguna manera cumplió algunas de las metas que iba a cumplir el Banco Obrero. Para ir terminando, las conclusiones es que el interés por parte de los gobiernos de ese momento histórico estaban preocupados por mejorar la vida de la clase obrera. Había una impronta de la justicia social para mejorar la calidad de vida a las clases más débiles y a la clase obrera. Veo que tanto el primer vallismo como los sindicatos de aquel momento, no digo que fueron los únicos causales, pero fueron al menos dos factores claves que ayudaron a construir el buen ambiente como para que se empezara el Estado a preocuparse por la clase obrera. A su vez, y lo que noté que la causa de que fracasara era que en el Parlamento una asociación fuerte de la derecha uruguaya, colorados conservadores por un lado, blancos por otro, de ese momento, que lograron generar una mayoría parlamentaria para frenar el proyecto. Pero a pesar de esto, yo no pongo muchos pueden decir que pongo el vallismo como una ideología mesiánica que viene a curar todos los males del país, pero eso considero que sería un error, porque yo digo, bueno, el vallismo creo que es uno de los factores que pudo haber llegado a generar ese clima, pero no es el único, también como los sindicatos, pueden haber otros más. Digo que el papel de los sindicatos fue muy importante, que en su momento apoyaban a Valle. Noto el alto nivel de las discusiones parlamentarias, que en el momento... Vamos terminando. 30 segundos. No, dale. Pero dale porque... Y está también. Bueno, muchas gracias.